Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a continuar con este estudio muy importante. Ya van 3 domingos. Estamos viendo la divinización de María. Estamos viendo la divinización de María. Vamos a continuar. Para ello, ya todos algunos, la mayoría, traen librito, una impresión. Ahorita la vemos ahí. Para darle seguimiento, para que las palabras se las lleve el viento. Las palabras se las lleve el viento y a fin de cuentas ustedes se quedan sin nada. Es importante que se quede con nada. Bueno, vamos a continuar y empezamos. Estamos viendo lo que los católicos enseñan sobre María, la Madre de Jesús. Estamos aclarando si María es la Madre de Dios. En esta ocasión vamos a continuar y vamos con el número 1. Miren, hermanos, vamos a ver los argumentos católicos principales de que María es Madre de Dios. Pero acuérdense que no hay que olvidar, hermanos, lo que nos han enseñado los hermanos que han estado aquí dándonos consejos, predicando la palabra. Repito una vez más, con el hermano Cristian, Paul Cristian y el hermano Horacio, que ¿por qué predicamos esto? Muchos dirán, no, ¿para qué predicas? Pero miren, hermanos, es la sana doctrina. La sana doctrina, no se nos olvide, ¿qué efecto tiene? Tiene efecto de contrarrestar la falsa doctrina. Y la falsa doctrina es la que es enseñada por la denominación más grande del mundo, que es la Iglesia Católica. Entonces, y sabemos que practicar la falsa doctrina, se lo repito otra vez, es desviarse del evangelio puro de Jesucristo. Por eso estamos viendo esto. Miren, en todos los escritos católicos, María es llamada la Madre de Dios. En todos los escritos católicos. Dice, las autoridades del clero romano han inventado muchas doctrinas que contradicen la Biblia. De hecho, la divinización de María, o hacerla la Madre de Dios, es la doctrina más fuerte del catolicismo. Es la más fuerte, no para que sepa. Entonces, por eso aquí los miembros de la Iglesia de Cristo de las Mitras estamos estudiando para saber cómo explicarles, no para pelear con ellos, cómo explicarles bíblicamente, porque ellos lo explican de una manera torcida. Entonces, dicen que la Iglesia no puede enseñar error, por eso María siempre era virgen. Eso es lo que dice el clero romano. Infalible quiere decir que no se equivoca, no tiene falla. Entonces, pero fíjense bien, esta es una de las causas que ha originado la interpretación de lo que dice el clero romano. O sea, el clero romano se basa principalmente cuando el ángel Gabriel visitó a María. Cuando el ángel Gabriel visitó a María, está en Lucas, en el capítulo 1, dice, Lucas 1:28 dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esa frase la amplifica, dice, bendita tú entre las mujeres. Sin embargo, más tardecito vamos a ver que la palabra bendecir y bendita, todas esas palabras, no nomás se le ha dicho a María. Vamos a ver a quién más se le ha dicho, es más, se le dice a todos los que son ya cristianos, bien aventurados. Entonces, ese es un texto, hermanos, acuérdense, está en Lucas 1:28 y Lucas 1:48. El otro texto es Lucas 1:48, dice, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, en resumen, ¿en qué se basan ellos? En esas palabras, hermanos. Y dice bien, y ahí se origina todo. Bendita tú entre las mujeres. Y la otra, bienaventurada
bienaventurada, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ese es el punto de donde ellos se ponen. Si quieren ellos quieren el enemigo, si quieren ustedes el perdón. Ok. El argumento católico y lo que dice la Biblia. Eso es lo que citan ellos, los escritores católicos, de dónde se basan. Y desde este texto, hermanos, brincan a la conclusión de que por eso todos deberían llamar a María la Madre de Dios. La Madre de Dios. Pero esta conclusión no es bíblica, sino humana. La Biblia nunca dice tal cosa. Para defenderse el clero romano, inmediatamente defiende la deidad de Jesús y ataca a los que niegan la deidad de Jesús. Por ejemplo, ellos, miren, otra vez les repito, ¿de dónde se basa toda esta construcción de que María es la Madre de Dios? Se basa, se lo vuelvo a repetir, ya lo vimos el primer domingo, en que el origen de todas las religiones paganas nace en Babilonia. Vuelvo a repetir, nace en Babilonia con una reina que se llamaba Semíramis y su hijo Tamuz. Esa reina en Babilonia de ahí se desparramó para Egipto, para Grecia, para Roma. Y entonces en cada país, y para México, en cada país se llamaba diferente nombre. En Venus se llamaba en un país, Isis en otro, en México la Virgen de Guadalupe, la Virgen María y la Virgen de San Juan. Pero todo eso es una mutación de Semíramis y Tamuz, lo mismo. Entonces, por eso de ahí está ese paganismo. Ahí les va otra vez. ¿Por qué se metió eso? ¿Por qué se metió a fuerza ese rito de adorar a María? Porque en esa época, en el siglo II, el siglo III, después de Cristo, ya era apóstata la iglesia que era de Cristo, ya era apóstata, porque iban introduciendo ritos, que el agua bendita, ya estaban metiendo lo que el hombre quiere. Entonces, decían los sacerdotes, o como se llamaban obispos ahí, ¿cómo le hacemos para que esa gente se convierta al catolicismo? Pues vamos a decir lo mismo. Por eso hicieron la Navidad, que es Mitra, es una diosa, ya se los expliqué hace 3 años. Nomás le cambiaron el nombre al Dios Sol y todo eso. Pero aquí decían, bueno, esa Semíramis o Venus, vamos a hacerla ahora a María y a su niñito Jesús. Y así lo hicieron. Entonces ya establecieron ellos, ya querían adorarla. No podemos adorar nosotros a nadie, nomás a Dios y a los ángeles. Entonces, ellos, vamos a adorar a los babilonios, vamos a adorar a que adoren a María. Y ahí empezó ese culto bien fuerte. Hasta en el año, otra vez lo repito, hasta en el año 431, apréndanselo de memoria, en el concilio de Éfeso, en el año 431, está en el libro, en el concilio de Éfeso se estableció como dogma que se debería adorar a María. Son 4 dogmas de la Virgen María, o de la Virgen María. María Madre de Dios, hay otro, Inmaculada Concepción, la ascensión al cielo y la mediadora. Son 4 dogmas que dijeron de aquí en adelante, desde el año 431, el que no cumpla con estos dogmas o mandamientos del concilio, que era humano, no era lo que decía ya la Biblia. Entonces, se va a excluir al que no adore a eso. Por eso ahorita, en este momento, ese culto a la Virgen María, o culto a María, divinizarla, quiere decir de hacerle la Madre de Dios, pues está muy grande, porque si no los excomulgan. Entonces, pero se originó de ahí, en el año 431, fíjense. ¿Cómo le hacían? Porque ellos son muy estudiados en el griego, en esa época todavía, en el clero romano. Agarraron la palabra, ahí va, la apréndansela de memoria. La palabra Theotokos, ya se los puse hace el mismo año pasado. Theotokos, Teo es Dios. Entonces, Theotokos quiere decir a María, así la pusieron. María, la que parió a Dios, imagínense, a la deidad. Acuérdense, ya les expliqué tantito de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Es un libro. Dios en 3 personas. O sea, Jesús,
deidad. Padre es deidad, fíjense bien. Hijo es deidad y el Espíritu Santo también es deidad, la deidad. Pero hoy le dice Trinidad, no está en la Biblia Trinidad, que es tres personas en uno. ¿Sí? Pero eso, tres personas en uno, es la Trinidad. No existe en la Biblia esa palabra, pero tampoco la Biblia existe en la Biblia, el nombre de Biblia. Una vez no dijo que era Biblia, ¿de acuerdo? Que quiere decir libros. Biblia quiere decir libros. Si ustedes buscan la palabra Biblia en el Nuevo y en el Antiguo, no dice. Unas sagradas escrituras, pero quiere decir libros, ¿sí? Y son una serie de libros. Entonces esta gente, ellos estaban bien confundidos, por eso yo les dije que este tema va en paralelo con la explicación exacta de la deidad. La deidad. Entonces, y ellos para taparle ahí, quisieron decirle que María es la madre de Dios, de la palabra Teotokos, o sea, la que parió a la deidad, imagínense. Entonces, por eso estamos viendo este tema, están confundidos. Ok, entonces, más o menos ya expliqué un poquito de eso, después ya el domingo lo tomamos. A ver, adelante. El año pasado fui a un funeral. El año pasado fui a un funeral, un amigo de mi esposa falleció. Sí. Y entre los rezos que acostumbran durante el proceso de la velación, decían muchas cosas y lo que uno decía, María es esposa de Dios. Yo no conozco los dogmas, pero me sorprendió ese que decían María es esposa de Dios. Pero es tan contradictorio ese planteamiento, esa idea, porque si María es la esposa de Dios, bueno, porque Dios es el Padre de Jesús el Cristo, ¿verdad? Entonces, si María es la madre de Jesús el Cristo, pues entonces también es la esposa de Dios, que es el Padre. Pero a la vez dicen que es la madre. Entonces es totalmente contradictorio, porque es la madre y a la vez es la esposa de Dios. O sea, cuando te lo busques. Eso que dices tú, el primer domingo se los expliqué en una grafiquita que está en el libro. Vamos a ver, está en el libro donde les puse. Ellos dicen que María es la esposa del Espíritu Santo. El micrófono. El Espíritu Santo fue El micrófono. Ellos dicen que María es la esposa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la que engendró a Jesús. Entonces, pues ahí está. Y luego entonces, si ella es la madre de Dios, y es la madre y es la esposa del Espíritu Santo, entonces ponen al Espíritu Santo arriba de Dios, de la deidad. Y eso lo tengo gráficamente, está en una hojita del libro. Lo vamos a explicar el otro domingo, que ya hagamos el resumen ya, para ya terminar. Entonces, eso que estás diciendo tú está muy importante. A ver, tenemos que considerar es que estos juicios los hacen por razón humana, pensando en que si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús, o sea, Dios es el Padre y María es la esposa de Jesús, Hijo de Dios. sí. Esos son razonamientos humanos. No puede ser así. Aquí puede ser. El hermano, lo que está haciendo, está explicando el silogismo que les expliqué. Él está explicando el silogismo. Está agarrando dos premisas para llegar a una conclusión. Ese es el principal argumento, aparte del texto que se agarran de lo que les dije ahorita, de Lucas 1:48 y 1:28. Ese es el silogismo. El silogismo consiste en agarrar dos premisas para llegar a una conclusión. Fíjense cómo dice el hermano. Él está entendiendo. Dice, háganme cuenta que yo soy el sacerdote Luis Toro. El que dice, agarra a un protestante. Nosotros no somos protestantes, pero ellos nos consideran así. Nosotros somos ni católicos ni protestantes, tampoco judíos, somos solamente cristianos. Ellos dicen, miren, aquí está este hombre, a ver, Jesús es Dios. Y dice el pobre señor ahí, sí, pues es Dios. Bueno, si Jesús es Dios, entonces, ¿y María es la madre de Jesús? Es la segunda premisa. Sí, entonces por conclusión, María es la madre de Dios. ¿Ves? Ese es el silogismo.
Si tú lo analizas así, está correcto, pero no está completo. No está completo, porque vamos a refutarlo con los textos de Juan 1, Juan 2, 5, etc. Así no es, porque entonces llega a la conclusión que sacó Hugo, que lo llevó en ese funeral, lo que les expliqué, porque ellos dicen que María es la esposa del Espíritu Santo. Entonces, conclusión, fíjese que son puras conclusiones. Si María es la madre, si María es la esposa del Espíritu Santo, entonces, y si María es la madre de Dios, entonces el Espíritu Santo está libre de Dios, de la deidad. Fíjense lo mal que ellos sacan eso, pero la gente como pues la confunden y hay millones que están así. Eso lo estoy explicando para que los demás miembros de la Iglesia de Cristo, pero quieran ver, entienden. Muy bien, hermanos, muy bien razonado, los hermanos Tobar han expresado correctamente. Fíjense bien, vamos a ver aquí nomás rápidamente cómo la consideran la presentación romana de ellos. María, la madre de Jesús, eso que sabemos nosotros, fue una persona importante en el plan de redención de Dios. ¿Por qué fue importante? Porque fue la anfitriona para recibir a Jesús. Fue la anfitriona, ¿verdad? Entonces, miren bien, ¿y eso dónde lo vemos? En Lucas. Ustedes leen el capítulo 1 de Lucas, y ahí está el ángel Gabriel, Elizabeth, y está María. Ustedes leen todo el capítulo de él, se encuentra. Y es recordada principalmente por su papel en el nacimiento de Cristo. Ok. Entonces, fíjense bien, los católicos romanos, la denominación más grande del mundo, tienen una creencia que es única entre ellos, y esta es la gloria que otorgan a María, la madre de Jesús. Le otorgan la gloria. Y sabemos que el único que debe ser glorificado es Dios. Y hay muchos textos que vamos a ver. Entonces, María es digna de ser llamada, sabemos que es digna de ser llamada bienaventurada. Pero no nomás ella fue llamada bienaventurada, sino que todos los que hemos sido convertidos somos bienaventurados. Y vamos a ver el texto. Y hay otras partes en que Ruth y muchas mujeres han sido bienaventuradas. Abraham fue bienaventurado, etc. Ahorita lo vemos. Dice bien, pero debemos distinguir. Aquí hay que distinguir, es bien importante, lo que la Biblia realmente enseña sobre María y lo que han enseñado fuentes fuera de la Biblia, como dijo el hermano Tom. Eso que dicen todo ello, a fin de cuentas, si nosotros lo queremos tumbar así, no sirve, porque ya el canon sagrado fue cerrado al morir el último apóstol. Ya se cerró, ya no hay por qué agregarle, ni quitarle, ni meterle, ni sacarle nada. Entonces, todo lo que digan es que la bendita, que bautizaron a los niños chiquitos, que la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe, que se apareció. Eso son ideas humanas y eso no. Primeramente, como miembros de la Iglesia de Cristo, aquí en las micras, no debemos hacer caso. Pero nomás lo estamos estudiando para que ustedes nos saquen del error a esas personas que todavía tienen esas creencias. Ok, dice bien. Otra vez les recuerdo, el meollo del asunto y el punto principal de todo esto son esos dogmas, lo que enseña la Iglesia Católica. Dice que María, Madre de Dios, que es la Virgen perpetua, que después de tener sus hijos como quiera siguió virgen. Y luego después la Inmaculada Concepción. Después ellos dijeron, ya en el 1854 dijeron, no tiene pecado, pero pues se contradice con todos los textos que tengo ahí está Romanos 3:23, 2 Corintios 5:21, eso está en el libro. Si no lo tienen, no se lo van a saber. Luego, la asunción corporal, fíjense, otra vez repito, ya ellos la hicieron virgen, aunque tuvo hijos, que ella después de que nació Jesús siguió virgen toda la vida. Luego después, en 1854, le quitaron el pecado con el propósito y objetivo de aventarla directamente hasta el cielo. Se volaron la barca, se pasaron y bypasearon lo que es el juicio. No se esperaron a la venida de Jesucristo, la segunda venida, sino que le aventaron hasta el cielo. Acuérdense que en el cielo nomás están
Dios, Cristo y los ángeles, Juan 3:13, eso es de memoria. Entonces, y otro que le dijeron que era mediadora y abogada, que sabemos que el único mediador e intercesor es Jesucristo. Eso lo vamos a usar ya en otro tiempo, finalmente viene explicando. Entonces, esos son los dogmas que ellos hacen. Un dogma, hermano, católico es un dogma, nadie lo va a refutar para ellos, no tiene reputación. Lo que es eso, porque es lo que dice el Papa. Ahí no les interesa lo que diga el Nuevo Testamento, que es nuestra norma. Entonces así estamos. Y hay muchas oraciones que se le ofrecen a María, como mencionaba muy bonito. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Estudiaron bien? Bien, hermanos, vamos a ver. Hay un punto, hermanos. ¿Cómo designan ellos esa doctrina, ese culto o adoración, veneración a María? Se le llama Mariolatría. Otra vez, Mariolatría. La Biblia contra las falsas Marías. Se llama Mariolatría. Es una adoración excesiva, y fuera de lugar, y sobrenatural. La consideran sobrenatural a María. Miren, ¿conocen ustedes a personas a quienes le han robado su identidad por medio de una tarjeta de crédito o su seguro social? O que nos hayan hackeado, como a mí, me hackearon 1000 videos que tenía desde 2006. Pero todo te hackean, ¿correcto? Entonces así te hackean. Imagínense cómo me sentía. ¿Cómo creen que se sentiría María? Porque la están hackeando, son hackers. Entonces la están hackeando porque le están poniendo cosas falsas, que ella no es así, ella no quería hacer eso, ella lo humilde, y ella misma dice que es sierva, y al decir sierva quiere decir que tiene un salvador, no puede ser arriba de él. Entonces, fíjese bien, ¿cómo se sentiría? Dice, pues de manera parecida le ha pasado a María, la madre de quién? De Jesús. Entonces, así como Satanás se disfraza como ángel de luz, de la misma manera, él y otros demonios usurpan el nombre de María. O sea, hay demonios que usurpan el nombre de María. Son las apariciones, que aquí se apareció, que se apareció acá. Entonces, dice, apareciéndose a la gente para engañar. ¿Sí? Son las apariciones. Entonces, así quedamos. Entonces, ahí ustedes pueden ver la oración, ahí a la lado izquierda, está un personaje ahí, subiendo y bajando. Entonces, miren, ahí les va otra. Hay un libro bien importante en el que se basa la Mariolatría, un libro bien importante para ellos, donde les especifican qué es lo que tienen que hacer. Los que ya fueron católicos se llama las glorias de María. Las glorias de María. Fue escrita en 1684 por un sacerdote italiano. Y ahí describe, y en lo que él dice, fíjese lo que dice. Dice, es un libro clásico en el campo de la Mariología, escrito durante el siglo XVIII por un tal santo, de paréntesis, Alfonso de Ligorio. Acuérdense que santo, la madre es esa palabra. Dice él, y ella es hecha verdaderamente una mediadora entre los pecadores y Dios. Fíjense nomás, los pecadores reciben perdón por María sola. Eso que dice el sacerdote de todo venezolano no lo ve, él lo analiza con el silogismo que les expliqué ahorita, pero ahí está diciendo esa persona que es del clero católico, que es mediadora entre los pecadores y Dios. Ahí está reconociendo, aunque ya no quieran, ahorita ya no hay cómo hacer, ya no hay cómo tapar ese error de teólogos que viene del siglo III. Ya no han crecido mucho ese punto, ya no hay cómo taparlo. Y si nos vamos al libro de la gloria de las Marías, ahí está diciendo, y ahorita lo que quieren tapar es otra cosa. Entonces él está diciendo, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que nuestra norma de fe dice, 1 Timoteo 5, dice, hay un Dios, dice, hay un Dios, un mediador
ese texto, ahí está, ahora dice, otro párrafo, no les estoy dando esta investigación de las glorias de María, que ese es el libro de la Mariología donde se basa, dice, María es llamada la puerta de los cielos, porque nadie puede entrar en ese reino bendito sin pasar por ella. Y eso más. Por eso le dicen la reina del cielo. Y se lo copian, nomás ellos para sacarse para ver si les convencen a nosotros, la sacan de Jeremías. Acuérdense que Jeremías vivió allá en Palestina y ahí estaban los cananeos y tenían a la diosa, no me acuerdo si es Astarot, no me acuerdo si es Astarot o Astara. Y esa era la mediadora. Él cita un párrafo, un versículo, y él dice, ahora están yéndose con esa diosa pagana. Pero acuérdense que esa diosa pagana es la misma semilla, la de la Virgen de Guadalupe y de todos. Y ahí nace todo, ¿no? Entonces, ya está mencionada ahí. Yo soy primero en la primera lección. Yo dice, pero fíjense bien, están diciendo que hay la puerta para entrar al cielo. Fíjense nomás hasta dónde va el horror. Pero ¿qué dice Juan 19? Dice, yo soy la puerta, dice Cristo. El que por mí entra será salvo. ¿Dónde nos hacemos? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Tenemos? Entonces, miren, fíjense bien, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos enseña que solo Dios es el objeto de nuestra adoración. Solo Dios, la María no. Entonces dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién dijo eso? Mateo 4:10. Fíjense, chequen ese Mateo 4:10, ¿quién dijo eso? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es una. Dos. Cuando Juan se inclinó a adorar a un ángel, se le mandó a adorar solamente a Dios, dijo el ángel. En Apocalipsis, ¿qué dijo? O sea, dijo, adora a Dios. Ni a los ángeles se les debe adorar. Dice bien, los ángeles, acuérdense que los ángeles, Cristo tenía legión de ángeles. Cuando le cortó la vega a Malcola, le dijo, ¿para qué saca la espada? ¿Verdad? Porque andaba armado. Y no ve, y digo, ¿para qué sacar la espada si no tengo una legión de ángeles que me defiendan? ¿Ves? Entonces, él traía su cuadrilla, o sea, Cristo Jesús, el hombre traía su cuadrilla que lo protegía divinamente. Fíjate, dice, los ángeles lo controlaban, administraban a Jesús en Mateo 4:12, pero él nunca, dice bien, ni con Pedro que estaba allí, nunca pidió ayuda a los ángeles. Siempre sus oraciones fueron dirigidas al Padre. Él decía, o sea, él nos ha enseñado a orar al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él se dirigió directamente a nuestro Padre Celestial, no a través de nadie, ni de los ángeles, ni de su mamá. Entonces eso lo vemos en Mateo 19. Ahora, y él dice Cristo, y cuando oras, ora a tu Padre en Mateo 6:6. Siempre decir, ora a tu Padre. La oración de Esther, al ser muerto, no fue dirigida a María. Cuando estaba muerto, dice, como si ella tuviera en sus manos nuestra salvación, sino que hizo petición al Señor Jesús, diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, si hubiera establecido por Jesús que María debería ser adorada y a través de ella iba a hacer todo, entonces Esteban hubiera dicho a través de María. Fíjense cómo vamos. Los puros análisis. Ok, seguimos. Entonces, la adoración de María es una doctrina bien completamente falsa. Si María puede oír y contestar las peticiones de sus adoradores por todas partes del mundo, fíjese bien, si ella contesta, entonces quiere decir que posee los atributos divinos. Acuérdense que para ser bella se requiere poseer los atributos divinos.
que son, no, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad. Entonces, si alguien quiere ser verdad, debe poseer los atributos divinos. Entonces María no tiene esos atributos. Fíjense cómo estamos demostrando técnicamente eso. ¿Sí? Okay. Entonces, así vamos. Bien, continúo con María, Mariolatría en la Biblia. Dice, ahí vemos al ángel, dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es lo que le dijo el ángel del Señor a María. Entonces, de ahí se toman ellos. Okay. Acuérdense que la palabra salve es una salutación. Y el apóstol Pablo también así decía. Si se van al griego, es la misma palabra. No más que la traducción de las Biblias diferente. No dice salve. Pablo no dice salve, sino saludos. Okay. Bien, ahí les va. Mariolatría es una veneración excesiva o adoración idolátrica de la Virgen María, a la que se le atribuye virtudes sobrenaturales. Esa es la Mariolatría. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Dice bien. Aquí les dan los textos para hacer un análisis. Dice Juan 2:5. María dijo humildemente acerca de Jesús: hacer todo lo que quiere. Eso lo dijo el domingo pasado, ya está en el grupo. Hacer todo lo que quiere. ¿Qué significa eso? Que María estaba en las bodas de Caná con su hijo y los amigos de Jesús. Se les acabó el niño y María se puso lista y le avisó a Jesús. Y Jesús se sorprendió ahí y dijo ella a los sirvientes que estaban ahí que le hicieran caso a Jesús en todo lo que vos dijere. Y ya analizamos todo lo que significa palabra por palabra de esa frase. Que nosotros ya hacemos todo lo que Él dice, porque hacemos la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios no hace todo lo que Dios quiere. Ellos no hacen la voluntad de Dios porque la relación de ellos no es como le complace a Dios, sino como ellos la han modificado, agregándole normas, cuestiones humanas. Entonces, ese es el punto. Entonces, la otra, dice Jesús enseñó que la relación más importante no es la física, sino la espiritual. Mire, ¿por qué yo eso? Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Está hablando de que quería hermanos y su madre, y le querían hablar. Y le dijo uno, ahí está tu mamá y tus hermanos, y te quieren hablar. Pero que dijo Jesús, para que vean ustedes que lo más importante es el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque a veces los parientes de los otros los descendientes y nos ven. Pero en cambio, los hermanos de Dios en Cristo, cuando nos oramos un color, estamos al pendiente, entender, y así es, vale más la familia espiritual, así es. Fíjese bien, respondiendo a él, al que le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Él tenía sus discípulos, andaban con él. Y le preguntaba, ahí te habla tu mamá, tus carnales de tu mamá. Y le agarró, le acompañó a un discípulo. Él dijo, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y luego dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermana y madre. De manera que si no cumplimos con la voluntad de Dios en todo, por eso yo les digo a los hermanos que no se bautizaron, ya que debemos estar todos juntos, hacer la voluntad total para considerarlos hermanos, porque ahí está diciendo, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre, es decir, cumplir lo que dice Dios, bautizarse, cumplir el plan de Dios de salvación. Eso es muy importante, bien importante. Entonces, continuamos. Mire, esto es bien importante, hermanos. Es otro tip para que vean ustedes cómo explicarles
sin animadversión a los que tienen esa creencia hoy. Dice, mientras él decía estas cosas en una mujer de entre la multitud de conmigo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, y ese bien lo que le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para ello es muy importante, hermano. No el parentesco físico, sino el parentesco espiritual. Por eso es importante cumplir la voluntad de Dios en todo lo que estamos aquí. Dice bien, dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. No nos van a oír, hermano. Ya no han oído mucho, pero les falta confesar y bautizarse y arrepentirse de bautizarse. Sí, dice ahí, fíjense lo que dice ahí, fíjense lo que dice. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y la cumplen. Es bien importante, ok. Entonces eso es lo que le decía Jesús. Ahora dice, esta mujer, fíjense lo que decía esta mujer, ella le quería dar crédito a María. Oh, bienaventurado tu mamá, que te crió y que te dio pecho. Y ella le quería exaltar, desde esa época ya estaban. No dice, esta mujer quería honrar grandemente a María. Pero fíjense, entonces, si hubiera sido real, ¿por qué Jesús no lo permitió? Si antes resaltó lo espiritual, y dice, ¿por qué no aprovechó Jesús esta ocasión para explicar que María sería mediadora, reino del cielo, madre de Dios, inmaculada concepción, que había ascender hasta el cielo? ¿Por qué no aprovechó la ocasión? Cuando silencio. Digo, no, es importante lo espiritual. Entonces, ese es el punto que quiero que se nos quede. Mire, no hay texto bíblico. Y dice bien, hermanos y hermanas, no hay texto bíblico que diga que algún discípulo conversara con María. No hay ninguno. Dice, mucho menos que recibió ayuda, consejos, etcétera, de ella. Si ustedes leen Juan 9, 26 y 27, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, era mi hijo, y en aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, ese es el punto. Dice bien, otro punto, otro bien para que se quede grabado. Dice, ya tenía el punto, dice, Cristo, en lugar de aparecer primeramente a su propia madre, ¿a quién se apareció? A ver, María, que cuando empieza con él, María Magdalena. Dice una vez, Cristo, en lugar de aparecer primeramente a su propia madre, él apareció a María Magdalena. Bien, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Dice bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿no hubiera sido muy apropiado que apareciera primero a la madre de la iglesia, como hoy le llaman, a la madre de Dios y reina del cielo? Porque no hubiera sido más apropiado que se pareciera primero Cristo a la madre del cielo, que así le llaman ellos. ¿Por qué se le apareció María Magdalena? Ese es el razonamiento. Ahí en Primera de Corintios 15, 23, Pablo menciona que la primicia es de Cristo, no de María o de cualquier otro santo. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo en primer lugar. Primera de Corintios 15, 23. 15, 23, muy bien, buena observación. Ok, vamos a continuar. Dice bien, vamos a ver lo que la Biblia dice sobre María. A María la podemos llamar lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son los permisos que nos da la Biblia para llamar a María? No la vamos a llamar los 4 dogmas.
María Madre de Dios, no la vamos a llamar Inmaculada Concepción, no la vamos a llamar que ascendió al cielo, no. Vamos a llamarlo con estos términos, fíjense bien, vamos a llamarla adorar, dice, a María la podemos llamar que ella adoraba a Dios, ¿sí? Era honesta, humilde, bienaventurada y temerosa de Dios. ¿Dónde podemos ver? Hay un cántico de ella. Ustedes como mujeres, dice bien, como mujeres que están escuchando, dice, ese cántico está en Lucas 1:46, allá la mochila, dice, entonces María dijo, esto que dijo María, un cántico, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, subraya la bajeza de su sierva. Si ella se hubiera considerado la madre de Dios, no tendría por qué decir esas palabras. Dice, pues he aquí, desde ahora terminarán, bienaventurado todas las generaciones. No nomás tomen ese pedacito, lean para atrás, es lo que lo hace el clero romano. Nomás dice, miren lo que dice atrás, ciega, bajeza, y eso es lo que dice. Entonces, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que me creen. Entonces, ese es el cántico de la vida. Ok, dice bien, entonces, dándole el mismo lugar a mí. Los cristianos de la Iglesia de Cristo, ellos mientras, los cristianos le dan su lugar a María como una persona muy bienaventurada, ya que fue escogida por Dios para que Jesús encarnara y tomara forma de hombre. Ya que viene, por lo que los cristianos no debemos hacer, porque por lo que los cristianos no debemos hacer es darle a María el título. Nosotros, viviendo también las vidas, no debemos darle títulos y poderes que no le corresponden a ella. Eso que le quede bien claro. Entonces, ok, ahora dice, las falsas apariciones de María. Ustedes se notan en las noticias que se apareció acá, y luego, etcétera, cierta estatua, y la mano y la boca. Dicen, las apariciones de la supuesta María no son más que espíritus impostores que usurpan el nombre de María para engañar a la gente. Existe mucha gente el día de hoy que ya ni siquiera se llaman cristianos, sino que se llaman así mismos marianos o guadalupanos. Díganme, ¿dan cristianos se llaman guadalupanos? Entonces, es otro punto. ¿Dónde encontramos a marianos y guadalupanos? ¿En la Biblia? ¿Dónde creen ustedes? ¿En la Biblia hay guadalupanos? No. ¿Hay guadalupanos? No. Dice, respuesta, en ninguna parte. Y la única mujer que intentó la fue refutada por Jesús. Ya lo vemos ahorita en el otro texto. La única mujer que hizo la delante de Jesús, la refutó Jesús. Mis hermanos son estos y mis madres son mis discípulos. ¿Sí? Entonces, ese es el punto lo que se les quede. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los sellos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si los apóstoles hubieran pensado que María tenía un rol especial en la salvación de la humanidad, claramente le hubieran dicho que María hubiera aparecido en las salvaciones, en las bendiciones o despedidas de sus evangelios y epístolas. O sea que los apóstoles la hubieran puesto ahí en el Nuevo Testamento y no hay nada, ¿sí? Entonces, podemos notar la franca obediencia de María leyendo las últimas palabras en las que se dirige a María Gabriel. Dice, ¿cómo se considerará a ella? Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
delante se fue de su presencia. Ella se consideraba sierva del Señor. Entonces, creo que sí les queda claro. Esto ya lo he repetido 2 veces. Son los dogmas. Vamos a hacer un poquito de adelante, me quedan 5 minutos. Dice, hermano, entenden ustedes que el clero romano, la manera en que ellos toman decisiones, no se basan en lo que dice el Nuevo Testamento, en parte, pero se basan en las decisiones humanas y se basan a través de juntas, como juntas de valor, pero juntas se llaman concilios. Y el primero fue el de Nicea, después fue el de Éfeso, en el 431, donde se estableció que era obligatorio que la Virgen, que María es Madre de Dios. Son concilios. En el año 1962 a 1965 se hizo el Concilio Vaticano II. Nomás para que vean qué decían. Dicen ellos, en ese concilio sacaron la conclusión que María estuvo involucrada en los misterios de Cristo como Santísima Madre de Dios. Fue después de su hijo exaltada por la gracia divina sobre todos los ángeles. No lo quiero leer porque son puras mentiras. Pero todo lo que dijeron en ese concilio no lo dice la Biblia. Ellos sacaron que había 4 dogmas, vénganse, que ellos lo dicen. María, Madre de Dios, María siempre Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Sin embargo, María fue una persona como cualquier persona, llamada a un papel único en el plan de salvación de Dios, dada una opción y haciendo la elección correcta por la gracia de Dios a pesar de sus imperfecciones humanas. Entonces, eso es lo que realmente era María. Sin embargo, todos esos decretos que hicieron ellos, dice ellos, la Iglesia Católica ha sostenido durante siglos que la palabra de Dios se transmite a través, además de la Biblia, se transmite a través de la autoridad docente. Docente quiere decir el sacerdocio de ellos y lo que dice el Papa. O sea que nosotros no podemos discutir directamente con ellos. Si de nosotros también nosotros tenemos la razón, pero ellos le agregan lo que dice el Papa, entonces, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, ahí está el problema. Entonces, ya para terminar, la Biblia nos da por que nos quiere, sigue siendo la única regla de fe y práctica, el único receptáculo de la palabra de Dios desde el final del primer siglo y hasta que venga Cristo. La Biblia es muy clara sobre el papel de María sobre el orden divino de las cosas. Dice, la Biblia en ninguna parte indica que María ascendió al cielo. Son muchos puntos aquí, pero yo les quiero explicar en los 2 minutos que me quedan. Ya lo mismo continuaremos viendo todo eso. Más para que veas, por ejemplo, estuve explicando al principio. Miren, fíjense, dicen que María ascendió al cielo, directamente bypasear el todo. Miren, eso que está ahí viendo, es un estudio bíblico que yo vivía hace 3 años aquí más o menos. Ustedes van a ver el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 puntos. Ese es el viaje, los pasos del viaje del cuerpo y el espíritu desde el nacimiento hasta la eternidad. Nosotros estamos compuestos de cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en el número 1, ¿qué existe ahí? Cuerpo y espíritu. Aquí en la tierra, estamos aquí en la tierra, tenemos cuerpo y espíritu, el 1. ¿Sí? Después ahí dice, ahí en la tierra hay un reino de Dios, que es la iglesia de Cristo, aquí nosotros, y el reino de las tinieblas, que es el reino donde no están, donde la iglesia de Cristo, los católicos, los bautistas, los metodistas, y se vienen 2 reinos aquí en la tierra. Por eso el 1 tiene 2 reinos, el reino de Dios, reino de Cristo o iglesia de Cristo, y el reino de las tinieblas, todas las sectas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí en el 1 vamos a morir. Nuestro cuerpo, ahí dice, abajo de los 2, nuestro cuerpo duerme, pero el espíritu, llevado por los ángeles, se va a la parte número 3, que es el Hades, es el estado intermedio de quién,
de los espíritus, hermano. Fíjense en el número 3, ahí dice espíritus y luego dice abogados, y luego dice paraíso, abismo y tártaro. Y ahí están, ahorita está la María, Moisés, mi papá, el hermano Figueroa, todos los que han muerto, pero pueden estar en un tratamiento o en otro. Ahí dice, en el paraíso abajo del 3, o en el tártaro están sufriendo. Ahora, después, en el 4, ahí van a estar hasta que venga Cristo, en el número 4. En el León 28 dice la segunda venida de Cristo, ahí va a venir Cristo. Y ahí que va a haber abajo una resurrección de vivos, de muertos, pero de malos o buenos. Ahí dice la resurrección. Ahí están los textos. Luego, ya en la segunda venida, va a haber el juicio final, en la parte número 5. Ahí que va a haber el espíritu y el cuerpo espiritual. Acuérdense que nosotros entramos con un cuerpo animal a la tumba y en la resurrección vamos a tener un cuerpo espiritual para que aguantemos, ya sea en el infierno o ya sea en el cielo. ¿Ves? Entonces, nosotros ahí en el juicio, todos van a comparecer. Ahí no hay con que el niñito se fue hasta el cielo, que María se fue. Espérate, si todavía no está el juicio, todavía no está el juicio, hasta que venga Jesús, hasta la segunda venida. Porque ahí también ustedes una foto de ya la están aventando, que uno va dejando, se pasó todo, y se va yendo hasta la parte número 6, que es el cielo. Imposible. Entonces, con eso queda demostrado gráficamente que no puede ser eso. O sea, para que vean el error que están enseñando. Están diciendo que no hay Hades. Ellos dicen que existe el purgatorio, pero ya de muerto no pueden hacer nada. Entonces, ellos desprecian lo que dijo Jesús en Lucas 16. Bórrenlo, Lucas 16, bórrenlo entonces. ¿Ves? Porque ya no consideran ellos cómo está el paso del cuerpo y del espíritu desde que nace el hombre hasta que le llega la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Y si bien? Entonces esa doctrina del magnetía y todo eso, pues ya borramos todo eso, nomás para que se les dé una idea. Fíjense más, ya para terminar, para que sepan cuáles son las falsas doctrinas que lo llevarán directo al infierno cuando venga Cristo por segunda vez. Número 1, el bautismo por los muertos de los muertos. Ya lo expliqué aquí, bautismo por los muertos de los muertos. Ellos se bautizan por los muertos. Número 2, los milenialistas, los adventistas, que dicen que Cristo reinará por 1000 años en la tierra. No es cierto, también nosotros estuvimos con él. Y el purgatorio católico es el tercero. Y cuarto, el Islam. Todo lo manejan. Entonces, esas son las falsas doctrinas. Sin embargo, después de los muertos, no hay una segunda oportunidad para la salvación eterna. No sé si un después de este murió, no hay una segunda oportunidad para la salvación eterna. Hay que hacerlo mientras estemos aquí. Entonces, ese es el tema, hermanos. Pensemos en lo que se puede cometer. Dios les bendiga. Amén. Si Dios quiere, próximo.